Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Ñañepomoía Beipe, Ñandecir en Ondepe, lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Reflexionamos siempre desde el aspecto del Nuevo Testamento, lo que el Señor nos invita a vivir profundamente, siempre recordando que el Nuevo Testamento es la respuesta a esas promesas que Dios había hecho, que los apóstoles, que la comunidad judeo-cristiana entiende muy bien desde el Antiguo Testamento, y ellos dicen, aquí en la persona de Jesús se ha realizado lo que Dios había prometido. ¿Por qué estamos haciendo primero todo un aspecto teológico? Porque en realidad nosotros aquí estamos haciendo una introducción teológica primero, ¿verdad? Para poder estudiar después exegéticamente. Porque el problema es que si nosotros queremos entrar ya en el aspecto exegético, pero sin entender la verdadera teología, qué hay por detrás, qué es lo que la comunidad cristiana, qué es lo que la tradición, qué es lo que la iglesia estuvo pensando, ¿verdad? Qué es lo que estuvo reflexionando después de su experiencia profunda y cercana con Jesús, que es el primer elemento, porque el primer elemento de donde surge todo y nace todo es la experiencia con Jesús de Nazaret. Luego de esa experiencia con Jesús de Nazaret, la comunidad cristiana reflexiona, se van muriendo de a poco también los primeros testigos de los que vivieron con Jesús directamente. Y entonces esta tradición que se va pasando de boca en boca, esta predicación que va pasando de boca en boca, o sea, en una forma oral, ahora hay la necesidad y viene el tercer momento en que se va a escribir la Biblia. La Biblia y los libros sagrados del Nuevo Testamento se escriben en un tercer momento, en un tercer tiempo. El partido ya se jugó con Jesús. Se sigue jugando este partido de esta comunidad nueva que está reflexionando y está entendiendo cómo en la persona de Jesús se ha cumplido todo lo que Dios prometió. Y ahora viene el tercer momento, viene el peligro, que la gente se está muriendo, los discípulos, aquellos que conocieron a Jesús. ¿Qué hacemos? El peligro es que comience a desvirtuarse el mensaje de salvación. Y eso, queridos amigos, hasta hoy en día sucede, ¿verdad? Porque cuando nosotros salimos de la tradición, cuando salimos de la iglesia, cuando salimos y creamos nuestras sectas, etcétera, etcétera, pensando que nosotros estamos inventando la pólvora, ciertamente lo que estamos haciendo es apeligrando siempre la comunidad. ¿Por qué? Y porque ahí entramos y decimos lo que queremos, lo que según te ponen luego como principio, lo que a usted le inspire, lo que le
inspire el Espíritu Santo. Evidentemente que eso es una cosa muy peligrosa, peligrosísima diría yo, ¿verdad? Lo que me inspire. Entonces, se necesita siempre de esa tradición, de esa eclesia, ¿verdad? De esa comunidad que me transmite los valores, Hay estudios muy serios, ¿verdad? Pero les hablo primero del aspecto filosófico. En otra oportunidad yo ya comenté, pero perdonen si los que escucharon vuelven a escuchar ahora, ¿verdad? Pero este gran filósofo Rousseau justamente él decía, denme a un niño y yo de ese niño le voy a hacer o un bandolero, un bandido, un corrupto, o denme a un niño y a ese niño yo le voy a hacer santo, le voy a hacer un hombre de Dios. Esta era la teoría, ¿verdad?, de Rousseau en cuanto a la formación y en cuanto a la transmisión de la tradición, la transmisión de la educación. Porque al final de cuentas, educación significa transmitir los adelantos, entre comillas lo digo, adelantos, ¿verdad? Porque estamos hablando de una cultura, ¿verdad? Y no hay cultura mala, Estamos hablando del ethos. Al contrario, eso nosotros decimos que se volvió una cultura mala en el sentido de que nosotros no estamos poniendo en práctica los valores que están significando las acciones y los actos de una cultura. Esto tendríamos que hablar un poco con algún antropólogo, ¿verdad? O con alguien, ¿verdad?, de una sociología cultural o antropología cultural. Sería interesante, ¿verdad?, que encontremos un poco estos valores y la profundidad de estos estudios, cómo nos enseñan a entender qué es lo que nos hace caminar, ¿verdad?, como comunidad. Y el aspecto religioso no está fuera del aspecto cultural. Así como nosotros en nuestro país tenemos expresiones y manifestaciones muy culturales. Curuzu yegua. ¿Dónde llegó la Curuzu yegua? A ver, llegó a Paraguay. More llegó a la Chipargo, ya en el día del Curuzu ara. More llegó. Y vas a encontrar en tu cultura, vas a encontrar en tu país y en otros lugares. Y bueno, por ahí tal vez la influencia, pero siempre son influencias, pero esos son culturales. ¿Pero por qué? Porque el religarse a tu existencia justamente es religarte a tu cultura. La religión, Dios, no es para venir desde afuera a ponerte simplemente normas, sino que Dios se revela en todo caso y Dios se da a conocer en la acción cultural, en la acción de la comunidad, en la acción de la iglesia. Por eso que tenemos que entender cómo la Biblia se revela o cómo la Biblia nos revela a Dios, cómo la Biblia se da a conocer o cómo la Biblia nos da a conocer a Dios. Entonces la Biblia que se da a conocer es cuando nosotros entramos en un estudio serio y entendemos el aspecto bien antropológico, el aspecto cultural, el aspecto sociológico, el aspecto político, el aspecto económico. Aquí hay muchos elementos dentro de la Biblia. Y ahora, desde ahí nosotros entendemos el aspecto religioso, porque la religión lo que quiere es unir todos estos elementos. Y entonces desde ahí nosotros podemos dar ese salto cualitativo, ¿verdad? Porque de nuestro aspecto muy humano, muy cultural, nosotros damos el salto hacia Dios. Descubrimos esa presencia de Dios, del Señor. Miremos un poquitito más, ¿verdad?, lo que estábamos hablando nosotros aquí en esta relación de Jesús con Israel. Vamos a mirar un poco cómo los evangelios contienen testimonios también de oposición y de enfrentamiento de Jesús con Israel. O sea, no todo es positivo, ¿verdad? Dentro del aspecto cultural, dentro del aspecto de una antropología cultural, encontramos elementos, elementos dentro de la sociedad que nos están ayudando, estos elementos nos están ayudando para que la gente pueda crecer y realizarse. Y como yo les dije hace rato, el aspecto religioso siempre responde, ¿verdad?, a una necesidad humana, entonces aquí también responde a esta necesidad humana. Y entonces por eso el aspecto cultural tiene también enfrentamientos políticos, por ejemplo, enfrentamientos económicos dentro de la sociedad. Pero cuando hablamos del aspecto religioso,
también nosotros encontramos que hay ciertos valores de Dios, valores nuestros, que tienen que ser guiados desde el valor religioso, con las que nosotros encontramos ciertos enfrentamientos porque no lo estamos viviendo bien, no lo estamos viviendo a fondo. Vamos a seguir reflexionando sobre esto y volvemos enseguida con más de Yarañé Nuevo Testamento. The Phileas Project está en Nueva York, pero tiene sedes en varios países. Su idea es ayudar a que personas de todas las culturas conozcan los desafíos de los cristianos de Oriente Medio. Ayudamos a que los cristianos se involucren de un modo positivo, que aprendan cómo hacerlo de forma práctica, racional y orientada a la defensa de la vida humana, el pensamiento y la diversidad humana. The Phileas Project apoya investigaciones innovadoras de académicos como Alejandra Tawaifi, que incluye proyectos de promoción de la libertad y la justicia en países como Siria, Egipto, Jordania, Líbano e Irak. Una de sus últimas campañas ha conseguido recaudar fondos para llevar ordenadores a escuelas sirio-cristianas de Irak con pocos recursos. Así, sus alumnos tendrán las mismas posibilidades que los demás. Alejandra es descendiente de cristianos asirios y siente un vínculo especial con ellos, especialmente con quienes siguen en Siria. Cuando estalló la guerra en Siria y vi que nadie mencionaba la persecución sistemática de cristianos, sentí que debía buscarles una plataforma para que expresaran sus luchas. Me siento abatida por el aumento de la persecución contra cristianos, pero para continuar mi trabajo trato de encontrar fuerza en mi fe y en el amor que siento por ese pueblo. Para Alejandra es un desafío comportarse de un modo profesional ante la carga emotiva de este drama. Explica que trabajando para cristianos perseguidos ha aprendido muchas cosas, como el valor de la humildad y la gratitud. Hay un proverbio árabe que dice más o menos: cuando conoces los problemas de otro, tus problemas se vuelven más ligeros. Mis problemas se hacen más pequeños, pero lo más importante es que paso de pensar en mí misma a centrarme en estas personas. La preocupación por las condiciones de estas poblaciones vulnerables es ya una respuesta al problema de la persecución religiosa en Oriente Medio, que ha obligado a miles de cristianos asirios a huir de Irak a Siria. Cari fratelli e sorelle degli Stati Uniti, seguo con grande preoccupazione i dolorosi disordini sociali che stanno accadendo nella vostra nazione in questi giorni a seguito della tragica morte del signor George Floyd. Cari amici, non possiamo tollerare né chiudere gli occhi su qualsiasi tipo di razzismo o di esclusione e pretende di difendere la sacralità di ogni vita umana. Nello stesso tempo dobbiamo riconoscere che la violenza delle ultime notti è autodistruttiva e autolesionista. Nulla si guadagna con la violenza e tanto si perde. Oggi mi unisco alla Chiesa di St. Paul e Minneapolis e di tutti gli Stati Uniti nel pregare per il riposo dell'anima di George Floyd e di tutti gli altri che hanno perso la vita a causa del peccato del razzismo. Preghiamo per il conforto delle famiglie e degli amici affranti e preghiamo per la riconciliazione nazionale e la pace a cui aneliamo. Nostra Signora de Guadalupe, Madre dell'America, interceda per tutti coloro che lavorano per la pace e la giustizia nella vostra terra e nel mondo. Desde la Biblioteca del Palacio Apostólico, en su audiencia general, el Papa Francisco expresó su preocupación por la ola de violencia y las protestas generadas en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd a manos de un oficial de la policía. Cari amici,
Non possiamo tollerare né chiudere gli occhi su qualsiasi tipo di razzismo o di esclusione e pretende di difendere la sacralità di ogni vita umana. Nello stesso tempo dobbiamo riconoscere che la violenza delle ultime notti è autodistruttiva e autolesionista. Nulla si guadagna con la violenza e tanto si perde. El Papa continuó su catequesis sobre la oración centrándose en la figura de Abraham, cuya inquebrantable confianza en Dios lo convierte en un importante ejemplo para judíos, cristianos y musulmanes. El Papa pidió seguir el ejemplo de Abraham para estar disponibles a acoger la voluntad de Dios y a ponerla en práctica. Impariamo da Abramo a pregare con fede, a dialogare, a discutere, ma sempre disposti ad accogliere la parola di Dio e a metterla in pratica. El Papa Francisco dijo que incluso enojarse con Dios puede convertirse en oración si se mantiene una apertura al diálogo con Él. Espíritu Santo. San Juan dice que sí, en nuestra escuelita Papa Francisco. El sábado 4 de julio les invitamos a todos a pasar por enfrente a nuestra escuelita donde ustedes pueden retirar el combo que le vamos a ofrecer a cada uno de ustedes. Solamente 10.000 guaraníes. Les invitamos y queremos que nos sigan ayudando porque nuestra escuelita tiene que seguir ofreciendo el servicio educativo a nuestros niños más necesitados. Entonces cuento con ustedes nuevamente con este San Juan. Dice que sí en este año también 2020. A pesar de la pandemia, tenemos que vencerlo. Tenemos que hacerlo sobre todo como comunidad y tenemos que ser solidarios. Les esperamos, la Escuela Papa Francisco, a todos ustedes. Rifa de solidaridad de la Escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra Escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré Vacío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tarde tranquila, como un suave atardecer, era tu vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón. Virgen María, del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enséñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada, en la tierra que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo María, cuando nos hablan los hombres, en el hermano que sufre, en la sonrisa del niño, en la mano del amigo, en la paz de una oración. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar al Señor. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Queridos amigos, seguimos con nuestro programa Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Reflexionábamos sobre los evangelios que contienen también numerosos testimonios de oposición, decíamos, y de enfrentamiento de Jesús con Israel. La narración de la maldición de la higuera estéril, por ejemplo. Esta es una oposición, ¿verdad? Una oposición, pero así brutal, ¿verdad? De Jesús para con sus contemporáneos, para con su sociedad. Miremos un poco en Marcos, lo que tengan su Biblia, siempre no se olviden, por favor, Marcos 11.
del 12, ¿verdad?, al 14. Es la maldición de la higuera estéril. Aquí entonces hay una oposición, ¿verdad? Y aquí falta un cumplimiento. O sea, Jesús, por lo menos, o el autor sagrado, o la comunidad, está mirando en esta sociedad que no está cumpliendo, no está viviendo lo que decíamos, las leyes, los mandamientos, dentro de esa moral interna, ¿verdad?, que sale desde adentro, el nefesh, la esencia de Dios, que te pide y que te exige vivir tu aspecto moral, pero porque eso es innato, porque eso viene de fabricación, ¿verdad? Eso viene de fabricación en nosotros, eso viene de fabricación, tu conciencia. Y bueno, aquí entonces esto de la maldición de la higuera, dice, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Y ahora tiene hambre caminando. Al divisar de lejos una higuera cubierta de hojas, estaba cubierta de hojas, se acercó para ver si encontraba algún fruto. Pero no había más que hojas, porque no era la época de los higos. Dirigiéndose entonces a la higuera, le dijo, que nadie más coma de tus frutos. Y sus discípulos lo oyeron. Bueno, todos los elementos que encontramos aquí son elementos teológicos, ¿verdad? Absolutamente teológicos. La higuera de por sí siempre representó la escucha de la palabra de Dios. La higuera representó la misma palabra de Dios, según los rabinos, según la tradición judía. Incluso, ¿se acuerdan ustedes cuando Natanael, eso estamos en el capítulo 1, ¿verdad?, de San Juan, cuando se encuentra también con Jesús? Jesús ya le dice, yo también te he conocido, dice, te he visto bajo la higuera. Entonces, allí uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver la higuera allí en este pasaje? Y porque la higuera siempre como fruto se come todo. La higuera no se tira nada, por decir así, se usa todo. Entonces por eso es que ellos, en esta analogía, viste que es interesante entender los signos, ya entendían algo los signos. Entonces la higuera significa el comer. Y en la higuera, el fruto, el higo, se come todo. Entonces compara ahora con la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la Biblia? La Biblia hay que escuchar toda, hay que obedecer a todas, no buscar aquello que a vos te conviene nomás, como muchos hacen, ¿verdad? O legua, la Biblia que hay papá, pero muchos pasajes no leen porque va en contra de lo que está predicando, ¿verdad? Pero en la Biblia encontrás de todo, por eso que hay que hacer una buena exégesis, ¿verdad? Hay que entenderlos bien. Entonces San Juan también dice esto, ¿verdad? Que encontró a Natanael, hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés. Este fue el cumplimiento. ¿Viste cómo ellos siempre giran en torno al cumplimiento? En la persona de Jesús hemos hallado a en quien se cumple verdaderamente las profecías. Y bueno, Natanael le preguntó, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Etcétera, etcétera. Y después, al ver llegar a Natanael, estamos en el versículo 47 y ya entramos en el encuentro de Natanael con Jesús. Dice, Jesús le dijo, este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. O puente Jesús, ¿verdad? Le dice de repente, un verdadero israelita, un hombre sin doblez. Un hombre sin doblez. ¿Cuándo vamos con él? Y entonces, ¿de dónde me conoces? Le dice Natanael. Yo nunca lo sé, siendo igual. Acuérdate las igual, ¿verdad? De que dice que sos el Mesías, de que han encontrado a la persona de quien habla el Antiguo Testamento. Le preguntó Natanael, ¿verdad? Y Jesús le respondió, yo te he visto antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Cuando te he visto debajo de la higuera. Dos cosas, hombre sin doblez y te vi debajo de la higuera. Ambas se ve debajo de la higuera, hay que decir que eran los que estudiaban la palabra de Dios. ¿Por qué Jesús saca su deducción y dice, no es solamente porque Jesús
es un adivino, lo que sea, así todavía ni le conoce, primera vez que se está encontrando. ¿Cuándo vos me viste? Vos ni me conocéis, yo es Natanael. Y Jesús le dice, yo lo llama, ahora se dice, más. Y sabes que vos sos una persona sin doblez. ¿Y cómo vas a saber que yo soy una persona siendo así yapuy? Vayan de igual anda cero vamos coña. Y porque yo te he visto que estuviste debajo de la higuera. La higuera también para ellos era el lugar, ¿verdad?, de la reunión, de la catequesis, donde ellos estudiaban la palabra de Dios. Quiere decir que una persona que lee la palabra de Dios, que entiende la palabra de Dios, que busca la palabra de Dios, entonces se le puede comparar como ese higo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que lee la palabra de Dios, ve, higuera, vea, la palabra de Dios. Y después entonces lo lleva a la práctica. Y eso es lo que quiere decir. ¿Se dan cuenta? Con cosas tan sencillas que si uno no estudia, muchas veces no sabe. Y entonces uno va y dice, aquí dice Jesús que ahora hay que comprar higo y hay que comprar, hay que plantar higuera porque la higuera no sé qué cosa. Ahora es literalmente, ni no entendéis, va y se ve. Entonces, podés comer mango también, ¿verdad? Por decir así. Pero aquí la higuera, su significado significa principalmente el devorar, ¿verdad?, la palabra de Dios. Eres una persona sin doblez, no sos una persona mentirosa, no sos una persona corrupta. Te puedo comparar con esa higuera, que como dijimos ya históricamente, ¿verdad?, culturalmente, incluso los niños, los jóvenes que se iban formando en la palabra, ¿verdad?, en la Torá, así como hacemos nosotros, ¿verdad? Y digo campaña verejo a la catequesis, bebé tu pavo verejo, bebiéndole coin de la salón de aquí para allá con aire acondicionado, 10, 15 piezas o teatro, donde campaña en Moriajo. Amo, llevo la catequesis, mango hueve. Aquí Jesús le dice a Natanael, yo te he visto ya ahí bajo la higuera, haré estudiar y la palabra de Dios. Quiere decir que si vos estudias la palabra de Dios, querido Natanael, vos sos una persona, ¿verdad?, buena. Sos una persona que aprovecha de esa palabra de la Torá. Volvemos enseguida con más en de Yara Ñe'e Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you, oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Eres mi necesidad, solo en ti puedo confiar. Esperaré en ti, mi Dios, sé que tú me ayudarás. Te necesito, yo te necesito, Señor, yo te necesito, mi protector, mi salvador, oh Dios, te necesito. So teach my song to rise to you when temptation comes my way, and when I cannot stand, I'll fall on you. 'Cause Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you, oh, I need you, and every hour I need you, my one defense, my righteousness, oh God, how I need you, my one defense, my righteousness, oh God, how I need you. Mi protector, mi salvador, oh Dios, te necesito. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos mirando un poco lo que significa aquí esto de la maldición, ¿verdad? De la higuera, porque hay controversias, hay problemas también, decíamos, en este relacionamiento de Jesús con Israel. ¿Qué significa, por lo tanto, para nosotros, volviendo a nuestro tema, esto de que hay un poco testimonios, ¿verdad?, de esta oposición y enfrentamiento de Jesús con Israel? Y justamente porque cuando le echa en cara y le está diciendo aquí, como la maldición de la higuera estéril, volvemos a lo nuestro, dice Jesús, dirigiéndose a la higuera, le dijo, que nadie más coma de tus frutos, que nadie más coma de tus frutos, le dice a esta higuera. Vamos a hacer la analogía. La higuera, ¿a quién representa? Representa al pueblo, representa a Israel en este caso. Dice que tiene que ser fuerza de Dios, porque Israel copia la Isaías, depende mando,
Israel quiere decir fuerza de Dios. Y ahora le está diciendo, directamente le está diciendo que nadie más coma de tus frutos, caray higuera, porque tus frutos, no das frutos, no das frutos. De lo huepago ave, de ver así o lo que sea, en el bochuchi llego ave, pero no das frutos, Israel, nos estás dando frutos. Entonces, Jesús por eso entra en esta controversia con Israel y le está diciendo que nadie más coma de tus frutos. Voy a tener que cambiarte, vamos a tener que dar a otros, ¿verdad? Vamos a tener que dar a otros. Vamos a mirar un poco también esto mismo, pero le agrega algunos otros elementos. En Mateo, ahora en Mateo 21, 18, también está la maldición de la higuera, pero aquí se agrega otro elemento que también es fundamental para nosotros, ¿verdad? Para nuestro estudio. A la mañana temprano dice, mientras Jesús regresaba a la ciudad, tuvo hambre. Ahora es al revés, Jesús regresaba a la ciudad. El otro nos decía directamente de Betania, que salía y se iba hacia Jerusalén, ¿verdad? Al ver una higuera cerca del camino, se acercó a ella. Vio esa higuera, se acercó. Pero no encontró más que hojas. Más o menos la idea es siempre la misma. Entonces le dijo, nunca volverás a dar frutos. Nunca volverás a dar frutos. Aquí ya es más directa, ¿verdad? Es una maldición de parte de Jesús. La higuera, dice, se secó de inmediato. Aquí te agrega otro elemento. Y mira que es Mateo, Mateo es el que está escribiendo al pueblo judío. Por eso que es mucho más duro. Porque recuerden que la comunidad judeo, lo decimos todo ya, judeo-cristiana. Los primeros cristianos son judíos, entonces conocían demasiado bien el judaísmo. Y por eso es que también ellos son más duros con los del judaísmo. Con los paganos, de cierta manera, son un poquitito más, no digo más laxos, pero en su explicación no entran en tantos detalles. ¿Por qué? Y porque los otros no entienden, ¿verdad? No entienden, porque no es su religión. Ellos estaban en otras religiones. Entonces, que ahora se están convirtiendo al cristianismo. En todo caso, si el elemento era muy importante y si el autor sagrado quería dar a conocer ese elemento del judaísmo, entonces siempre lo explicaba lo que significaba eso para el judaísmo. Entonces lo explicaba. Pero aquí, como los destinatarios son de los escritos del Evangelio de San Mateo, son los mismos judíos, no hace falta que yo te explique todo. No hace falta que yo te explique. Si yo me voy, por ejemplo, no sé, a un país, a Escandinavia, pongo nomás un nombre, ¿verdad? Y yo mucho ahí no conozco de esa cultura y no sé, me habla de tal cosa, que me hable del deporte, vaya eso. Y vos sabés que fulano y tal equipo, o me habla, no sé, de otro deporte que ellos hagan, ¿verdad? Entonces, si yo no entiendo, yo después le pregunto y le digo, che, ¿y qué significa esto? Che, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo es este polo esquiando sobre hielo? No sé, ya en Tecopea, ¿verdad? Porque no entendéis, a ver, jugar, a ver, otro de cultura, entonces le pregunto, ¿verdad? Entonces el otro me explica. Pero si yo vengo aquí, ¿verdad? Y aquí en Paraguay me explican sobre, no sé, el fútbol, o me explican sobre los deportes, los juegos que nosotros hacemos y que conocemos, y bueno, no hace falta que comience a decirme, ¿verdad? Cómo se tiene que hacer, cómo se tiene que jugar, cuáles son las reglas, ¿verdad? Y eso es lo que pasa aquí, ¿verdad? En San Mateo es mucho más sencillo porque ya le está escribiendo directamente a unos judíos y al mismo tiempo, además de ser más sencillo, es más directo. Y además de ser más directo, es más duro. Mira cómo Jesús reacciona, dice, al no ver fruto, le dice luego ya directamente, nunca volverás a dar fruto, nunca volverás. Se está refiriendo al pueblo de Israel, ¿Pero por qué? Porque nosotros decíamos que el problema principal era aquí el de no aceptar a Jesús. Ese es el problema principal. El escándalo principal es esa generación incrédula, decíamos, y pervertida. Israel, que es incrédulo como pueblo con respecto a Jesús. O al no aceptarle a Jesús, verdaderamente es incrédulo ¿con quién? Como pueblo es incrédulo con Dios, porque no está aceptando
la realización plena de las promesas que Dios había prometido en su Antiguo Testamento, en la propia alianza. Y entonces por eso Jesús aquí le está echando en cara, ¿verdad? Y le está diciendo, vos no estás queriendo creer absolutamente lo que Dios ya ha cumplido en la persona de Jesús. Cuando vieron esto, los discípulos dijeron llenos de asombro, ¿viste? Continúa Mateo. ¿Cómo se ha secado la higuera tan repentinamente? ¿Cómo se ha secado la higuera tan repentinamente? Palabras claves también aquí. Si nosotros decíamos que esa higuera representa a Israel, si Jesús ahora le está diciendo, sécate, ¿verdad? O sea, ya no volverás a dar fruto. Y en ese momento, en ese mismo momento dice, se seca esa higuera. Son lenguajes, ¿verdad? Son lenguajes, géneros literarios. En ese momento dice, se seca totalmente. Aquí también nosotros podemos entender que cuando se preguntan cómo es que se ha secado así repentinamente, está diciendo que cuando nosotros no damos frutos, evidentemente que las consecuencias son estas. O sea, es una muerte del cristiano, es una muerte de la comunidad. Nosotros nos morimos ante Dios, nos morimos ante los demás, porque nañame y la fruto no nos sirve de nada. No estamos haciendo ese esfuerzo grande. Ciertamente que esa sería la primera partecita cuando nosotros hablamos que Dios domina y exige el orden moral. ¿Se acuerdan? Esta sería la parte del aspecto moral, de la exigencia de Dios que te dice, vos tenés que dar fruto. ¿Y dónde entraría la benevolencia? La benevolencia entra en esa otra parábola, ¿verdad? Cuando se acuerdan que se acercan junto al patrón y le dice, aquí esto voy a tener que sacar, voy a tener que arrancar porque no está dando fruto, le dice. ¿Qué le dice el patrón? Ahí está la benevolencia y el amor y la caridad. No le dice, tranquilo nomás. Es jota yo oñandé, le vas a poner un poco de abono, le dice, ¿verdad? El patrón quería, y el otro le dice, ya nace un tiempito. Y si no da fruto, querido patrón, a pepe mi anojeta. Esa es la benevolencia. Pero aquí sobre todo nos ponen directamente de ese secarse repentinamente, secarse. Les aseguro que si tienen fe, por eso ahora te habla en la fe. ¿La fe en quién entonces? En Jesús. Y no dudan, no solo harán lo que yo acabo de hacer con la higuera, sino que podrán decir a esta montaña, retírate de ahí, arrójate al mar. Y así lo harán. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico.
Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Quiero ser luz yo, un resplandor celestial dentro de mi corazón. Arde la llama de tu amor. Mi pasado olvidaré para vivir en verdad. Mi corazón humillaré y por siempre te seguiré. Compartir, vivir como tú, más como tú, Jesús. Tu justicia buscaré. Alzaré mi voz en alto y seré tu siervo fiel. En tu luz caminaré. Yeah. Compartir, vivir como tú, más como tú, Jesús. Quiero reflejar tu luz, a la luz de tu verdad, un reflejo de tu amor, tu palabra viviré. Compartir, vivir como tú, más como tú, Jesús. Tu luz reflejar, amor, compartir, vivir como tú, más como tú, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor. Estamos hablando sobre este tema, ¿verdad?, que es tan apasionante. Aquí encontramos también a un Jesús que maldice, ¿verdad?, la higuera. Pero porque aquí encontramos, estos son los testimonios, ¿verdad?, de la oposición que en ese tiempo existía del enfrentamiento de Jesús con Israel. Esta es la oposición de Jesús con Israel. Israel, que significa el pueblo elegido. Ya decíamos, Israel, que significa esa fuerza de Dios, es la que tiene que transmitir la fuerza, el evangelio. Y sin embargo, aquí parece que Israel no está cumpliendo absolutamente. Entonces hay una oposición. El autor sagrado insiste en este aspecto. Aquí te pone lo de la higuera, que es espectacular, ¿verdad? Acabamos de leer nosotros y presentar desde San Mateo, porque parece que no tiene nada que ver, ¿verdad? Aquí salta de repente a la fe. A la fe, ¿qué tiene que ver? Yo tengo que creer que esa higuera tiene que tener fruto. ¿Eso es lo que yo tengo que creer? No. Aquí la analogía es decir directamente, si ustedes, Israel, higuera, que tienen que
manducar, decíamos, la higuera, el higo, tienen que comer porque esa es la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? La palabra de Dios es Jesús, es decir, el enviado, es la palabra que se ha hecho carne. Ustedes no están dando fruto porque ustedes no creen en Jesús. ¿Entendieron ahora? Toda la lógica. ¿Cómo entonces es interesante? Pero por eso hay que estudiar y hay que entender, ¿verdad? Y hacer un poco esta reflexión. No es simplemente decir, ay, esto, aquello, porque dice aquí la Biblia. No. Es un poco esta es la teología, ¿verdad? Pero para llegar a esta teología que después nosotros ya vamos a hacer en una segunda vuelta, va a ser la parte exegética, es decir, el cómo es que ellos llegan, hacen esa exégesis, ¿verdad? Van sacando lo elemental y lo fundamental para que nosotros podamos entender después, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios nos está queriendo transmitir. Y esto es lo esencial, fundamental. Y entonces por eso, miren cómo termina en ese versículo 21. Jesús les respondió, les aseguro que si tienen fe y no dudan, tener fe quiere decir adherirse a Jesús, así directamente. Mateo le está diciendo, ustedes no están creyendo en Jesús, en el cumplimiento, mejor aún, de lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Y si ustedes no dudan, no solo harán lo que yo acabo de hacer, no solo eso van a hacer, lo que yo acabo de hacer, eso también, sino que también ustedes podrán decir a la montaña, o sea, te va poniendo otros ejemplos más, a esa montaña, retírate de ahí, arrójate al mar, y así lo hará. Todo lo que pidan en la oración con fe, lo alcanzarán. ¿Se dan cuenta entonces que termina totalmente con otra enseñanza, ¿verdad? Aquí se nos habla de la fe, se nos habla de la oración y se nos habla sobre todo de esa lucha para alcanzar algo. Fe, oración, creer verdaderamente. Y la higuera entonces que representa una adhesión, ¿verdad? Esos ya son elementos simplemente lingüísticos dentro de un lenguaje, ¿verdad? Metafórico, analógico, así como la higuera representaba para Israel el fruto del escuchar la palabra de Dios, de comer la palabra de Dios, de reflexionar sobre la palabra de Dios, de fortalecerse y alimentarse de la palabra de Dios. Ahora entonces nos está diciendo, ¿verdad? Si ustedes se alimentan de la palabra de Dios, ustedes van a tener fe, ustedes van a tener la capacidad, esa oración que te pone y que te predispone ante el Señor, y entonces van a llegar a cosas grandes, Y desde ahí esta controversia, entonces, va encontrando una solución. La solución a esta controversia será entonces, analógicamente hablando, la fortaleza en la oración y sobre todo el adherirse a la persona de Jesús. Ahora, también estos términos simbólicos, ¿verdad?, que nosotros encontramos y esta historia de la higuera también se encuentra dentro de la historia de la purificación del templo. La purificación del templo. Este es otro elemento y aquí encontramos otra controversia. Vamos a mirar un poco porque es fundamental y elemental. Nosotros esta controversia encontramos en varios lugares, pero comenzamos desde Mateo justamente 11, porque nosotros ahí también habíamos hablado, ¿verdad? 11, 15, 19. Es la continuación de la maldición de la higuera, porque ahora Jesús dice va hacia el templo. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo, comenzó a echar a los que vendían y compraban en el templo. Derribó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de ¿quiénes? De palomas. Prohibió que transportaran cargas al templo y les enseñaba, ¿acaso no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, buscaban la forma de matarlo, porque le tenían miedo, ya que todo el pueblo estaba maravillado de su enseñanza. Al caer la tarde, Jesús y los discípulos salieron de la ciudad. Aquí también encontramos lo mismo, ¿verdad? Nosotros algunas veces nos centramos y decimos, a ver, en tu parroquia, en tu iglesia, usted está vendiendo esto, hizo una librería y usted está haciendo comercio del templo. Nada que ver con esto. Y la gente que piensa así, ¿por qué? Porque tenemos una influencia protestante que va así literalmente, lo que lee entiende lo que dice ahí, ¿verdad?
porque no estudiamos por la Biblia, ya estudian la Biblia. Entonces, poder entender detrás de estos signos, ¿verdad? Y detrás de estos símbolos lo que el Señor nos quiere transmitir. Aquí el problema es del templo. El hecho de limpiar el templo quiere decir que desde ahora ya no es más el sacrificio de palomas, de toros, de ovejas, etc. ¿Quién será ahora el sacrificio verdadero? El sacrificio verdadero va a ser Jesucristo, el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿entienden? Jesús que muere en la cruz, que derrama. Y así entonces, queridos amigos, Dios nos hace pensar verdaderamente que aquí se encuentra lo elemental y lo fundamental. No es simplemente la oración o no es simplemente, ¿verdad?, de que nosotros no hagamos comercio, ¿verdad? Aquí el comercio se está refiriendo que nosotros del aspecto sagrado, del aspecto entonces de los toros, el aspecto de las palomas, el aspecto, ¿verdad?, de estos animales, de los corderos, etc., estamos desviando la atención. En vez de centrarnos en Cristo, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer es purificar. Ahora el nuevo templo es Jesucristo. Y por hoy vamos concluyendo. Volveremos con nuestro curso bíblico del Nuevo Testamento en Mañan de Yara Ñe. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Esto fue Ñan de Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas.